Jaque Martínez bajó de la nave de transporte y sintió un nudo en el estómago. La estación espacial se extendía ante él como una ciudad flotando en el vacío. Relucientes paredes metálicas se curvaban hacia arriba y hacia abajo, desapareciendo en la distancia. Luces extrañas latían por los pasillos y el aire zumbaba con tecnología alienígena que no podía comprender. Tenía 17 años y estaba muy lejos de casa. Phoenix, Arizona, parecía existir en un universo diferente. El cálido sol del desierto, los sonidos familiares del tráfico, incluso el olor de la comida de su madre parecían recuerdos de la vida de otra persona. Aquí, en la estación Kepler, todo era diferente. La gravedad se sentía más ligera. El aire tenía un sabor metálico a través de su máscara de respiración. Y dondequiera que mirara, criaturas que no deberían existir caminaban con total normalidad. El Consejo Galáctico de Educación había elegido solo a 3 humanos para su programa de intercambio. Jaque aún no podía creer que fuera uno de ellos. Sus notas eran buenas, pero no excelentes. Su español era decente, pero no perfecto. Jugaba lucha libre en el instituto, pero no era el mejor del equipo. Sin embargo, de alguna manera, de entre millones de solicitudes de la Tierra, lo habían elegido. La academia ocupaba una sección entera de la estación espacial. Jaque siguió las luces azules incrustadas en el suelo, tal como le había indicado su paquete de orientación. Otros seres se movían por los pasillos a su alrededor. Algunos caminaban sobre 2 piernas como los humanos. Otros flotaban en el aire. Algunos se deslizaban por las paredes usando tentáculos o múltiples brazos. Jaque intentó no mirarlos fijamente, pero fue imposible. Un grupo de seres altos y cristalinos pasó junto a él. Sus cuerpos parecían estar hechos de vidrio viviente, y la luz parecía curvarse a su alrededor al moverse. Había leído sobre los zafirianos en sus materiales de preparación, pero verlos en persona fue completamente diferente. Detrás de ellos, algo hizo que Jaque retrocediera un paso. La criatura medía casi 2,5 metros y parecía tallada en piedra. Sus brazos eran más gruesos que todo el cuerpo de Jaque, y al caminar, el suelo parecía vibrar ligeramente. Tenía que ser uno de los Kororat. Los archivos decían que eran fuertes, pero Jaque no se había imaginado algo así. Más seres alienígenas llenaban el pasillo. Pequeñas criaturas flotantes que parecían medusas hechas de luz flotaban sobre sus cabezas. Algo parecido a un árbol andante con demasiados ojos se arrastraba por una pared. Jaque vio seres con pelaje, seres con escamas, seres que parecían de metal y seres que le dolían los ojos al mirarlos directamente. Ninguno le prestó atención. Jaque no estaba seguro de si eso era bueno o malo. Había esperado algo de curiosidad por el nuevo estudiante humano, pero todos lo ignoraron. Era como si fuera invisible. La zona de asignaciones del dormitorio era una gran sala circular con docenas de zonas atmosféricas diferentes. Jaque encontró la sección marcada para especies que respiran oxígeno y se acercó al escritorio. El empleado parecía una mezcla entre pájaro y lagarto, con brillantes plumas amarillas y un largo hocico lleno de dientes afilados. «¿Nombre?», preguntó el empleado en un inglés con un marcado acento. Jaque Martínez de la Tierra, ladeó la cabeza. «Ah, sí, el humano. Te estábamos esperando». Ella le entregó un pequeño dispositivo que parecía un teléfono inteligente hecho de cristal. Esta es la asignación de su habitación y su horario de clases. Sus habitaciones están en la sección C, nivel 5. Las zonas compatibles con humanos están marcadas en azul. Jaque tomó el dispositivo y estudió el mapa que apareció en su superficie. La estación era enorme, con cientos de niveles y miles de habitaciones. Su dormitorio estaba en una sección diseñada para especies que respiraban oxígeno y podían soportar la gravedad normal de la Tierra. El camino a su habitación le tomó 20 minutos y lo llevó a través de 6 zonas atmosféricas diferentes. Jaque tuvo que ponerse y quitarse la máscara de respiración 2 veces al entrar en las zonas compatibles con humanos.
Otros estudiantes se movían por los pasillos en pequeños grupos, hablando en idiomas que sonaban a música, estática o sonidos que una garganta humana no podía producir. La habitación de Jake era pequeña pero cómoda. Tenía una cama, un escritorio, un armario y un baño pequeño. Las paredes eran de metal desnudo, pero había una ventana que daba al espacio. Las estrellas se extendían en todas direcciones, y Jake podía ver otras estaciones espaciales y naves moviéndose en la distancia. Desempacó sus pocas pertenencias e intentó que la habitación se sintiera más como en casa. Fotos de su familia estaban sobre el escritorio. Sus libros favoritos estaban en una pequeña estantería. Había traído algunos bocadillos de la Tierra, aunque no estaba seguro de si seguirían teniendo buen sabor después del largo viaje espacial. Esa noche, Jake se dirigió al comedor para cenar. La sala era enorme, con cientos de mesas diseñadas para docenas de tipos de cuerpos diferentes. Algunas mesas eran charcos de líquido para especies acuáticas. Otras colgaban del techo para seres voladores. Jake encontró la sección marcada para respiradores de oxígeno bípedos y se puso en la fila. La selección de comida era abrumadora. Había platos de docenas de mundos diferentes, la mayoría de los cuales Jake no pudo identificar. Fue a lo seguro y eligió algo que parecía verduras y algo más que podría haber sido carne. Al menos se esperaba que lo fuera. Jake encontró una mesa vacía en la esquina y se sentó a comer. Sin embargo, la comida no estaba mal. Sabía a nada que hubiera comido antes. Mientras comía, observó a los demás estudiantes. Se movían en grupos según su especie, notó. Los seres de cristal se sentaban juntos. Las criaturas de piedra tenían su propia sección. Los seres flotantes parecidos a medusas flotaban sobre sus propias mesas. No, uno estaba sentado cerca de Jake. Estaba completamente solo en una habitación llena de cientos de seres. Una parte de él quería intentar unirse a uno de los otros grupos, pero no estaba seguro de cómo. ¿Se acercaría y se presentaría? ¿Sería de mala educación? ¿Lo entenderían siquiera? Mientras Jake terminaba de comer, escuchó una conversación en una mesa cercana. 3 seres hablaban en inglés, probablemente para practicar. Uno de ellos, un ser de cristal alto, hablaba. Se supone que los humanos son primitivos, decía. No entiendo por qué el Consejo los permitió entrar al programa. Son de un mundo mortal de clase 10, respondió otro ser. Este estaba cubierto de lo que parecían escamas metálicas. Quizás eso significa algo. Solo significa, dijo el tercer ser, que probablemente son violentos y peligrosos. Deberíamos alejarnos de ellos. Jake sintió que se le encendía la cara. Quería decir algo para defender a la humanidad, para demostrarles que estaban equivocados. Pero recordó las advertencias del embajador humano. Cualquier problema podría acabar con el programa de intercambio. El futuro de las relaciones entre humanos y extraterrestres dependía de que los 3 estudiantes humanos causaran una buena impresión. Así que Jake no dijo nada. Terminó de comer en silencio, limpió la mesa y regresó a su habitación. Mañana sería su primer día de clases. Esperaba que fuera mejor que la cena. Mientras yacía en la cama mirando las estrellas, Jake se preguntó si venir allí había sido un error. Los demás estudiantes claramente pensaban que los humanos no pertenecían. Tal vez tenían razón. Tal vez los humanos eran demasiado primitivos, demasiado violentos, demasiado diferentes para encajar en la civilización galáctica. Pero entonces Jake pensó en la Tierra, en su familia, en toda la gente de su tierra que contaba con él y los demás estudiantes de intercambio para triunfar. No se rendiría después de un solo día. Demostraría que los humanos pertenecían aquí, costara lo que costara. Habían pasado 3 semanas desde que Jake llegó a la academia y comenzaba a comprender cómo funcionaban las cosas. Los estudiantes alienígenas tenían un orden social claro, igual que el instituto en la Tierra, pero mucho más complejo. Los seres de cristal llamados apiranos estaban en la cima porque podían leer las mentes. Los Korat,
con su apariencia de piedra, eran los músculos temidos por todos. Los Nexari flotantes eran respetados por su inteligencia con los números y la ciencia. Los humanos estaban en el fondo. Jake lo había aprendido a las malas. Cuando intentaba sentarse con otros estudiantes, recordaban de repente que tenían que estar en otro lugar. Cuando hacía preguntas en clase, algunos profesores se detenían como sorprendidos de que pudiera hablar. Algunos estudiantes sentían curiosidad por la Tierra, pero la mayoría parecía pensar que los humanos eran simplemente animales inteligentes que habían aprendido a usar herramientas. Jake intentaba mantener una actitud positiva, pero cada día le costaba más. Sus compañeros humanos, Lisa Walker y Ben Cross, tenían problemas similares. Lisa era brillante en biología, pero la miraban raro cuando sabía más de anatomía alienígena que algunos de sus compañeros. Ben era excelente en ingeniería, pero otros estudiantes se quedaban atónitos cuando podía resolver problemas complejos. Lo peor era Bexar. El joven Korat era todo lo que Jake odiaba de los abusadores. Solo medía 2,4 metros y estaba hecho de roca viva. Bexar parecía creer que la academia le pertenecía. Su padre era una especie de pez gordo del gobierno de Korat y todos lo sabían. Bear viajaba con un pequeño grupo de seguidores que se reían de sus chistes. Y lo respaldaban cuando decidía meterse con otros estudiantes. Su equipo incluía a Sepra, una sapiriana que usaba su capacidad de leer la mente para descubrir secretos vergonzosos sobre otros estudiantes. También estaban NYX Insari, a quienes les gustaba hacer sentir estúpidas a otras especies resolviendo problemas matemáticos imposibles en segundos. Juntos, le hacían la vida imposible a cualquiera que consideraran inferior. Hasta ahora, Bexar había ignorado casi por completo a Jake. Los humanos estaban tan lejos de su atención que no se molestaba en atenderlos. Pero Jake podía ver al abusador observándolo a veces como un depredador que decide si vale la pena cazar algo. El enfrentamiento ocurrió durante la hora del almuerzo en la plaza central. Jake estaba sentado solo en una mesa pequeña comiendo la comida humana que la cocina de la academia había aprendido a preparar para los estudiantes de intercambio. No era gran cosa, pero era mejor que intentar digerir proteínas alienígenas que podrían envenenarlo. La plaza estaba llena de estudiantes de docenas de especies. El ruido era increíble, con seres hablando en idiomas que sonaban como cantos, chirridos, estática y sonidos que lastimaban los oídos de Jake. Había aprendido a ignorar la mayor parte y a concentrarse en sus estudios. Jake estaba leyendo un blog de datos sobre historia galáctica cuando una sombra se posó sobre su mesa. Levantó la vista y vio a Bexitar allí de pie, mirándolo con evidente disgusto. La enorme piel alienígena, similar a una piedra, era gris oscuro con vetas negras que la atravesaban. Sus ojos brillaban con una luz roja apagada. «Estás en mi lugar», dijo Bexar. Su voz sonaba como el crujido de rocas. Jake miró a su alrededor. La plaza tenía cientos de mesas y la mayoría estaban vacías. No se trataba del lugar. Se trataba de poner al humano en su lugar. «Llegué primero», dijo Jake con voz serena. «Hay muchas otras mesas disponibles». La pandilla de Bexar había aparecido alrededor de la mesa. Sepra sonreía de una forma que le puso los pelos de punta a Jake. NYX lo grababa todo con algún tipo de dispositivo alienígena, probablemente planeando publicarlo en las redes sociales que usaran los alienígenas. Otros estudiantes habían notado la confrontación y se estaban reuniendo en un círculo informal. Jake pudo ver seres de una docena de especies diferentes observando, esperando a ver qué pasaba. Algunos parecían emocionados, otros nerviosos. Ninguno. Parecía que planeaban ayudar. «Dije, muévete», repitió Vestar. «De todas formas, los de tu especie no pertenecen aquí. Ve a comer con los demás animales». Jake sintió que la ira le crecía en el pecho, pero se obligó a mantener la calma. Las palabras del embajador humano resonaban en su cabeza. Cualquier incidente podría arruinarlo todo.
El futuro de las relaciones entre humanos y alienígenas estaba en sus manos. Mira, no quiero problemas, dijo Jake. Terminaré mi almuerzo y me iré. No hay necesidad de que esto se convierta en un problema. Vexar pareció tomarlo como una debilidad. Su grupo rió y Jake pudo oír a otros estudiantes emitiendo sonidos que probablemente eran risas alienígenas. El enorme Korat se inclinó, poniendo sus brillantes ojos rojos a la altura del rostro de Jake. ¿Te moverás ahora o te moveré yo? Fue entonces cuando Vexar cometió su primer error. Su enorme mano se dirigió hacia la garganta de Jake, claramente esperando que el humano se encogiera o suplicara. Vexar probablemente les había hecho esto a docenas de otros estudiantes que tenían demasiado miedo para defenderse. Pero Jake no era como los demás estudiantes. Había crecido en una zona peligrosa de Phoenix. Había luchado desde los 12 años. Había pasado 3 veranos aprendiendo artes marciales mixtas. Artes en un gimnasio del centro. Su cuerpo había sido entrenado para reaccionar a la violencia con violencia. La reacción de Jake fue automática e instantánea. Cuando la enorme mano se le acercó a la garganta, se agachó hacia la derecha y se colocó bajo el brazo de Vexar. Su codo derecho se elevó y avanzó, impactando al alienígena justo en el plexo solar con toda la fuerza que Jake tenía. El sonido fue como un martillo golpeando una piedra. Vexar se dobló, emitiendo un ruido que sonó como un derrumbe. Jake pudo ver la conmoción en esos brillantes ojos rojos mientras el alienígena intentaba comprender qué acababa de suceder. La plaza quedó en completo silencio. Cientos de estudiantes alienígenas se quedaron paralizados, incapaces de creer lo que acababan de ver. Un humano acababa de herir a Vexar. Se suponía que eso era imposible. Vexar se enderezó. Su rostro se contorsionó de rabia y dolor. El enorme puño del alienígena giró bruscamente en un golpe salvaje que le habría arrancado la cabeza a Jake de haber impactado. Pero Jake había estado esperando el contraataque. Se echó hacia atrás lo suficiente como para que el puñetazo pasara silbando cerca de su nariz, y luego dio un paso adelante. Y lanzó una combinación que habría enorgullecido a su antiguo entrenador de boxeo. 3 golpes rápidos al cuerpo de Vexitar, seguidos de un gancho que atrapó la mandíbula del alienígena y lo envió tambaleándose hacia atrás. Vexar se estrelló contra una mesa cercana, haciendo que la comida alienígena volara por todas partes. Sepra decidió intervenir. Los ojos de la sapirana comenzaron a brillar mientras intentaba usar sus habilidades telepáticas para retorcer el cerebro de Jake. Otros estudiantes habían descrito la sensación como tener sus pensamientos al revés, lo que les impedía pensar o moverse. Pero cuando la sonda mental de Sepra tocó la mente de Jake, se llevó la sorpresa de su vida. Los pensamientos humanos no se parecían en nada a lo que estaba acostumbrada. La mayoría de las mentes alienígenas eran organizadas y lógicas, con pensamientos que fluían en patrones nítidos que eran fáciles de leer y manipular. La mente de Jake era un caos. Letras de canciones al azar se mezclaban con recuerdos de la cocina de su abuela. Ecuaciones matemáticas de su clase de física chocaban con los recuerdos emotivos de su primer beso. La preocupación por su familia en la Tierra se mezclaba con la emoción de estar en el espacio. Era como intentar agarrar de un tornado. La sonda de Sepra retrocedió como si se hubiera quemado. Gritó y cayó de rodillas, con la sangre fluyendo por su nariz. Sus habilidades telepáticas habían fracasado, dejándola con el peor dolor de cabeza de su vida. Vexar se había recuperado, pero se movía con más cuidado. El alienígena había subestimado a su oponente y lo había pagado caro. Jake podía ver incertidumbre en esos ojos rojos. Esto no iba como Vexar había planeado. NYX intentó ayudar lanzándole una especie de dispositivo de energía a Jake, pero los reflejos del humano fueron más rápidos de lo que el Nexari esperaba. Jake atrapó el dispositivo en el aire y lo lanzó de vuelta, golpeando a NYX en el centro de su cuerpo flotante y haciéndolo girar como un molino. La pelea había terminado, casi tan rápido como había comenzado.
Bexar y su grupo habían caído y Jake seguía de pie. La plaza permaneció en silencio mientras cientos de estudiantes alienígenas intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Un humano, supuestamente la especie más débil del espacio conocido, acababa de derrotar a 3 alienígenas en combate. Todo lo que creían. Lo que Jake sabía sobre los humanos estaba mal. Jake miró a la multitud que lo observaba, con el corazón latiendo con fuerza por la adrenalina. No había querido pelear, pero cuando la violencia lo atrapó, su cuerpo respondió como estaba entrenado. Ahora tenía que lidiar con las consecuencias. El personal de seguridad llegaría pronto. La administración de la academia querría respuestas. El embajador humano probablemente tendría preguntas muy directas sobre qué había pasado con mantener un perfil bajo. Pero al observar los rostros conmocionados a su alrededor, Jake se dio cuenta de que algo importante había cambiado. Los demás estudiantes ya no lo miraban con desprecio. Lo miraban con algo completamente distinto. Lo miraban con miedo. El equipo de seguridad llegó minutos después de que terminara la pelea. Jake nunca había visto policías alienígenas, y no eran lo que esperaba. En lugar de uniformes y armas, llevaban elegantes trajes blancos que parecían hechos de metal líquido. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras lisas y se movían con perfecta coordinación. Jake no se resistió cuando lo rodearon. No tenía sentido empeorar las cosas. Dejó que lo escoltaran al centro médico de la academia mientras otros. Los agentes de seguridad ayudaron a Vex, su alquitrán y su banda. El enorme Korat estaba consciente, pero se movía lentamente. Una mano presionaba sus costillas, donde Jake le había dado un codazo. El centro médico parecía sacado de una película de ciencia ficción. Escáneres flotantes se movían alrededor de los pacientes, mientras que pantallas holográficas mostraban sus signos vitales. La doctora Kate, jefa de xenobiología, era alta y delgada, de piel azul y 4 brazos. Llevaba décadas tratando a estudiantes extraterrestres. Pero Jake se dio cuenta de que nunca había visto algo así. «Siéntate aquí», dijo, señalando una mesa de reconocimiento. «Necesitamos entender qué ha pasado». Jake se sentó e intentó mantener la calma. El escáner que se movía por su cuerpo se sentía cálido, pero no incómodo. Las 4 manos de la doctora Ketar trabajaban en diferentes paneles de control mientras estudiaba las lecturas. «Esto es imposible», murmuró. «Los datos deben estar equivocados». «¿Qué datos?», preguntó Jake. La doctora Katara lo miró con sus grandes ojos plateados. «Tu densidad ósea es un 40% superior a la que indicaban nuestros archivos. La composición de tus fibras musculares es completamente diferente de lo que esperábamos. Y tu tiempo de reacción». Hizo una pausa y volvió a comprobar las lecturas. «Tu tiempo de respuesta neuronal es de 180 milisegundos. Es más rápido que el de un sapiriano». Jake no entendía qué significaba nada de eso, pero sabía que era importante. La doctora Kate tomaba notas y realizaba más exploraciones, con sus ojos plateados abiertos de par en par por la emoción y la preocupación. El profesor Nexali llegó después. El Nexari era uno de los profesores más respetados de la academia, conocido en toda la galaxia por su trabajo en matemáticas y ciencias cognitivas. Flotó hacia el centro médico como una computadora viviente, su cuerpo cristalino pulsando con una luz tenue. «Quiero escanear el cerebro del humano», anunció. «Sepra afirma que su mente es completamente caótica. Eso debería ser imposible para cualquier especie inteligente». Jake se sometió a otra ronda de pruebas. Este escáner se sentía diferente, como pequeñas corrientes eléctricas recorriendo su cabeza. El profesor Nexali estudió los resultados con creciente asombro. «Increíble», dijo. «La mayoría de las especies piensan en patrones lineales, siguiendo rutas lógicas de un pensamiento a otro. Pero los humanos», señaló la pantalla holográfica que mostraba la actividad cerebral de Jake, «procesan múltiples flujos de información simultáneamente.
La evaluación de amenazas, la respuesta emocional, la recuperación de la memoria y el análisis lógico ocurren al mismo tiempo. El doctor Katara se acercó para estudiar los escáneres cerebrales. No es de extrañar que Sepra no pudiera controlarlo. Sus habilidades telepáticas están diseñadas para funcionar con mentes organizadas. Los pensamientos de este humano son como intentar atrapar humo. Llegaron más profesores e investigadores a medida que se corría la voz del incidente. Jake se encontró siendo pinchado, palpado y escaneado por expertos de una docena de especies diferentes. Cada prueba revelaba algo nuevo sobre la biología humana que impactaba a los científicos alienígenas. El Dr. Bassetton, psicólogo sapiriano, se sintió particularmente perturbado por sus hallazgos. La mente de este humano contiene lo que solo puedo describir como locura controlada, informó. Puede mantener el pensamiento racional mientras alberga simultáneamente impulsos violentos que volverían locas a la mayoría de las especies. El nivel de compartimentación no tiene precedentes. Los escáneres cardiovasculares fueron igualmente sorprendentes. Los corazones humanos podían bombear sangre con mucha más presión de la esperada. Los pulmones humanos podían procesar el oxígeno con una eficiencia increíble. Y cuando Jake luchaba, su cuerpo redirigía automáticamente el flujo sanguíneo a sus músculos, reduciendo el flujo a los órganos no esenciales. Es como si fueran armas biológicas, susurró un investigador. No, corrigió el Dr. Kate. Son supervivientes. Mire estas lecturas. Todos los sistemas del cuerpo humano están optimizados para la violencia y la supervivencia. Provienen de lo que clasificamos como un mundo mortal de clase 10. Pero creo que hemos subestimado lo que eso significa. La embajadora Ellen Rodríguez llegó al centro médico con aspecto cansado y preocupado. La diplomática humana había estado trabajando sin descanso para gestionar las consecuencias del incidente. La noticia de que un estudiante humano había derrotado a los matones Korat se había extendido por toda la academia y más allá. Jake, dijo, sentándose junto a la mesa de reconocimiento. Tenemos que hablar de lo que pasó. Yo no empecé la pelea, se apresuró a decir Jake. Bexar me agarró primero. Solo me estaba defendiendo. Lo sé, respondió la embajadora Rodríguez. Las grabaciones de seguridad lo muestran todo. Intentaste evitar la confrontación, pero ese no es el problema al que nos enfrentamos ahora. Señaló a los investigadores extraterrestres que aún estudiaban los resultados de la prueba de Jake. Estos hallazgos lo cambiarán todo. La comunidad galáctica creía que los humanos éramos una especie primitiva pero inofensiva. Ahora descubren que podríamos ser los seres más peligrosos que jamás hayan conocido. Jake sintió un escalofrío. ¿Peligrosos en qué sentido?, respondió la doctora Catra antes de que el embajador pudiera hablar. Su especie evolucionó en un mundo que constantemente intentaba matarlos. Edades de hielo, erupciones volcánicas, depredadores, enfermedades, guerras entre su propia especie. La mayoría de las especies evolucionan en mundos estables donde la inteligencia es más valiosa que la destreza física. Pero los humanos tuvieron que ser inteligentes y resistentes para sobrevivir. El profesor Nexali se acercó flotando. Los modelos matemáticos son claros. Un humano en óptimas condiciones físicas podría derrotar a la mayoría de las especies galácticas en combate singular. Sus tiempos de reacción, su relación fuerza-peso y su tolerancia al dolor están muy por encima de la media. Pero lo más importante es que pueden coordinarse con otros humanos de maneras que deberían ser imposibles. ¿A qué se refiere?, preguntó Jake. Su especie evolucionó como cazadores en grupo. El Dr. Bassetton explicó. Puedes predecir lo que harán otros humanos en situaciones de combate, colaborar sin comunicación verbal y adaptar tus tácticas en tiempo real. La mayoría de las especies galácticas luchan individualmente. Los humanos luchan como una unidad coordinada. Las implicaciones comenzaban a asimilarse. Los humanos no eran la especie pacífica y primitiva que la comunidad galáctica creía.
Eran depredadores moldeados por millones de años de evolución en un mundo que exigía guerra constante para sobrevivir. El embajador Rodríguez parecía preocupado. Se están convocando sesiones de emergencia en el Consejo Galáctico. Algunas especies exigen el cierre inmediato del programa de intercambio humano. Otras quieren restringir el comercio con la Tierra. Algunas incluso hablan de protocolos de cuarentena. Jake se sintió mal por haberlo arruinado todo. Se suponía que la pelea con Vexar sería un incidente menor, pero había revelado verdades sobre la humanidad que nadie estaba preparado para afrontar. ¿Y ahora qué?, preguntó. Depende, respondió una nueva voz. Jake se giró y vio una figura enorme entrando en el centro médico. Era el general Gacitar, padre de Vexar y uno de los líderes militares Korat más poderosos. El general era incluso más grande que su hijo, con casi 2.7 metros de altura y una piel como el granito pulido. Sus ojos rojos brillaban de inteligencia y algo que podría haber sido respeto. Tu hijo empezó la pelea, dijo Jake, intentando mantener la voz firme. El general Gazar asintió lentamente. Sí, lo hizo, y aprendió una lección importante sobre subestimar a sus oponentes. La enorme mano del general señaló las pantallas médicas que mostraban los resultados de las pruebas de Jake. Estos hallazgos explican mucho sobre su especie. Son guerreros, lo sepan o no. No queremos ser guerreros. El embajador Rodríguez dijo que la humanidad vino a las estrellas buscando paz y cooperación. La risa del general sonó como rocas rodando montaña abajo. La paz es un lujo que solo los fuertes pueden permitirse. Su especie tiene una fuerza que ni siquiera comprenden. La pregunta es qué harán con ella. Jake miró a su alrededor a los investigadores alienígenas, al preocupado embajador y al enorme general Korat. Todo había cambiado debido a una pelea en cafetería. El secreto había sido revelado. La humanidad no era lo que nadie esperaba. La galaxia estaba a punto de descubrir de que eran realmente capaces los humanos, y Jake no estaba seguro de que nadie estuviera preparado para ese conocimiento. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue única en la historia registrada. Representantes de 847 mundos diferentes se reunieron en la enorme cámara de la estación neutral de Harmony Point. El aire estaba cargado de tensión mientras seres de toda la galaxia exigían respuestas sobre las revelaciones humanas. El embajador Rodríguez se sentó en la pequeña sección reservada para la Tierra, sintiéndose muy solo entre los miles de delegados alienígenas. El contingente humano era diminuto comparado con las antiguas civilizaciones que dominaban la política galáctica. Pero ahora, por primera vez, todos prestaban atención a lo que los humanos tenían que decir. La canciller Besked, de la coalición sepiriana, habló primero. Su forma cristalina resplandecía con una ira apenas contenida mientras se dirigía a la asamblea. Los humanos nos han engañado a todos. Se presentaron como una especie pacífica en busca de conocimiento y amistad. En cambio, hemos aprendido que son depredadores de la cúspide capaces de derrotar a nuestros guerreros más fuertes en combate. Murmullos de acuerdo. Resonó en la cámara. Muchas especies quedaron impactadas por los informes médicos de la Academia Kepler. La idea de que los humanos pudieran ser tan peligrosos a pesar de parecer tan inofensivos había sacudido los cimientos de la sociedad galáctica. El alto consejero Dresmore, del colectivo Nixari, avanzó flotando. Su mente matemática ya calculaba las implicaciones. Los datos son claros. Los humanos poseen capacidades físicas y mentales que superan a la mayoría de las especies conocidas. Su capacidad para la violencia, combinada con sus instintos de caza, los convierte en una amenaza potencial para la estabilidad galáctica. El embajador Rodríguez se puso de pie para responder. Honorables delegados, debo protestar por estas caracterizaciones. La humanidad nunca ha mostrado agresión hacia ninguna especie galáctica. El incidente en la Academia Kepler fue un caso de defensa propia, nada más. ¿Defensa propia? La voz del canciller Besked resonó con incredulidad.
Su estudiante derrotó a 3 oponentes en cuestión de segundos, incluyendo a un guerrero Korat entrenado. Esto no fue mera defensa propia. Fue una demostración de superioridad humana en combate. El general Gazdar se levantó de la sección Korat, con su imponente figura al mando. ¡Atención! La voz del viejo guerrero resonó por la cámara como un trueno. El humano dice la verdad. Mi hijo inició la confrontación. El niño humano simplemente se defendió según su naturaleza. Esto provocó la indignación de varios delegados. La idea de que los humanos pudieran ser violentos por naturaleza era exactamente lo que muchas especies temían. La árbitra Litwin, de los mundos santuario, habló a continuación. Su suave voz se impuso de alguna manera al ruido. Si los humanos son tan peligrosos como sugieren estos informes, entonces debemos considerar la seguridad de todos los ciudadanos galácticos. Quizás sería prudente limitar la expansión humana en nuestros territorios. ¿Límite? La embajadora Rodríguez no pudo ocultar su sorpresa. ¿Sugiere protocolos de cuarentena? Es una precaución razonable, respondió el director Noxal de la Dirección de Seguridad. Su especie había sido responsable del mantenimiento de la paz galáctica durante más de 1000 años. Hasta que comprendamos mejor las capacidades e intenciones humanas, podrían ser necesarias restricciones. El debate continuó durante horas. Algunas especies querían una acción inmediata para contener la amenaza humana. Otras abogaban por un mayor estudio y una observación cuidadosa. Unas pocas, en su mayoría culturas guerreras como los Kororat, parecían casi entusiasmadas con la perspectiva de tener humanos como aliados o enemigos. Mientras tanto, en la Academia Kepler, la dinámica social había cambiado por completo. Los estudiantes que antes ignoraban a Jake ahora lo observaban con una mezcla de miedo y fascinación. Algunos mantenían las distancias como si fuera a estallar en violencia en cualquier momento. Otros, en particular los de las culturas Marsal, se acercaban a él con algo parecido al respeto. Lisa Walker y Ben Cross, los otros estudiantes humanos de intercambio, experimentaban un trato similar. Lisa descubrió que sus compañeros de biología ahora estaban pendientes de cada palabra, preguntándose qué otros secretos podrían estar ocultando los humanos. Ben descubrió que sus soluciones de ingeniería estaban siendo estudiadas por profesores que de repente comprendieron que la creatividad humana podría ser más peligrosa de lo que imaginaban. Los 3 humanos se reunieron en la residencia de Jake para hablar de su situación. El ambiente era tenso al darse cuenta de cuánto habían cambiado sus vidas en tan solo unos días. Nos tratan como si fuéramos armas, dijo Lisa, sentada en la silla del escritorio de Jake. La profesora Kelnari me preguntó ayer si los humanos podían fabricar compuestos biológicos como armas. Pareció decepcionada cuando le dije que no lo sabía. Ben asintió con gravedad. Es lo mismo en mis clases de ingeniería. Quieren saber sobre la tecnología militar humana, el pensamiento táctico humano, los enfoques humanos de la guerra. Creen que, como puedo diseñar un motor mejor, también debo saber cómo construir bombas. Jake sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Todo esto es culpa mía. Si hubiera dejado que Vexar me manejara, nada de esto habría sucedido. No, dijo Lisa con firmeza. Hiciste lo que cualquier humano haría. Te defendiste. No podemos evitar lo que somos. Fue entonces cuando el general Gazzar llegó a su dormitorio. El enorme Siodar tuvo que agacharse para pasar por la puerta, y su presencia hizo que la pequeña habitación pareciera aún más pequeña. Pero su actitud era respetuosa, no amenazante. Traigo un mensaje del Consejo Galáctico, dijo con voz áspera. Hay mucho debate sobre qué hacer con vuestra especie. Algunos os temen, otros quieren restringir vuestros movimientos. Algunos quieren estudiaros como si fueran especímenes de laboratorio. Los 3 humanos intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que esto iba a suceder, pero escucharlo decirlo tan claramente todavía era aterrador. Sin embargo, el general continuó, hay otra opción. Según la sección 47 de los Acuerdos de Combate Galáctico,
Cualquier especie acusada de ser intrínsecamente violenta puede demostrar su naturaleza a través de un combate formal. Si aceptas, te enfrentarás a 3 guerreros entrenados en la arena. La victoria demostraría que la fuerza humana proviene del honor y no del salvajismo. Jake sintió que se le hundía el corazón. Y si perdemos, los ojos rojos del general Gazdar brillaron, entonces se implementarán las restricciones y el lugar de la humanidad en la galaxia será severamente limitado. Ben se inclinó hacia adelante. ¿Con quién pelearíamos? Yo y 2 de mis mejores guerreros, respondió el general. Sería un combate a la sumisión, no a la muerte. Pero no me detendré porque eres joven. Si aceptas este desafío, debes estar preparado para enfrentar toda la fuerza del entrenamiento militar de Korat. Los 3 humanos se miraron. Todos sabían que esto era más importante que su propio futuro. Estaba en juego toda la relación entre la humanidad y la comunidad galáctica. Lisa fue la primera en hablar. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? El desafío formal debe ser respondido dentro de una semana estándar, respondió el general Gazatar. Si se niega, será visto como una admisión de que los humanos son demasiado peligrosos para que se les confíe libertad de movimiento. Después de que el general se fue, los 3 humanos permanecieron en silencio durante un largo rato. El peso de la decisión fue abrumador. Eran solo estudiantes universitarios, pero de alguna manera el destino de toda su especie descansaba sobre sus hombros. Tenemos que aceptar, dijo finalmente Jake. Si nos negamos, nunca volverán a confiar en los humanos. Nuestra gente quedará atrapada en la Tierra para siempre. ¿Pero podemos realmente ganar?, preguntó Ben. Quiero decir, estamos hablando de guerreros Kororat entrenados. Estos no son matones de patio de escuela. Lisa abrió la base de datos de la academia en su tableta, estudiando todo lo disponible sobre el entrenamiento militar Korat. Son increíblemente fuertes y duros. Pero también son predecibles. Han sido la fuerza militar dominante en la galaxia durante tanto tiempo que han olvidado cómo adaptarse a nuevas amenazas. ¿Qué estás pensando?, preguntó Jake. Los ojos de Lisa brillaban con la misma intensidad que mostraba al resolver problemas biológicos complejos. Estoy pensando que no species in the galaxy a severe fast coordinated human tactics before. They have individual combat training. But we have something they do not understand. Which is what? Ben asked. Teamwork? Lisa replied. Real teamwork. Not just following orders or fighting alongside each other. But the kind of coordination that only comes from growing up in a species that at to hunt impacts to survive. Jake felt a spark of hope. It was crazy, but it might work. Humans did have advantages that no alien species could understand. They had spent millions of years learning to work together in situaciones de vida o muerte. Entonces, ¿aceptamos el desafío?, preguntó. Ben asintió lentamente. Tenemos que hacerlo, no solo por nosotros, sino por todos los que estamos en la Tierra. Lisa se puso de pie, con su decisión tomada. Entonces será mejor que comencemos a entrenar. Tenemos una semana para descubrir cómo vencer a 3 de los mejores guerreros de la galaxia. El tinte estaba echado. En una semana, 3 estudiantes humanos se enfrentarían a guerreros Korat entrenados en un combate formal. El resultado determinaría el lugar de la humanidad en la galaxia para las generaciones venideras. Jake solo esperaba que estuvieran listos para lo que estaban a punto de enfrentar. La semana de preparación pasó en un borrón de entrenamiento intenso y planificación cuidadosa. Jake, Lisa y Ben habían transformado a uno de los no utilizados de la academia. Gimnasios en su campo de entrenamiento privado. Trabajaron juntos durante 12 horas cada día, llevando sus cuerpos y mentes al límite mientras desarrollaban tácticas que ninguna especie alienígena había visto antes. Lisa se había encargado de analizar todas las grabaciones disponibles del combate de Korat, desglosando sus movimientos, identificando sus patrones y buscando debilidades. Su experiencia en biología le brindó conocimientos únicos sobre la fisiología alienígena que resultó invaluable.
Sus sesiones de planificación. Armadura y fuerza abrumadora en lugar de velocidad y precisión. Si podemos mantenernos móviles y atacarlos donde son vulnerables, podríamos tener una oportunidad. Ben se centró en el equipo y la estrategia. Diseñó equipo de protección liviano utilizando materiales disponibles en los talleres de la academia. Más importante aún, desarrolló un sistema de comunicación que permitiría a los 3 humanos coordinar sus ataques sin que sus oponentes entendieran sus planes. Jake trabajó en acondicionamiento físico y técnicas de combate. Su experiencia en lucha libre y artes marciales lo convirtió en la elección natural para líder del equipo, pero se aseguró de que los 3 pudieran manejarse solos en una pelea. Practicaron combinaciones, sincronización y ataques coordinados hasta que pudieron moverse juntos como un solo organismo. La noticia del próximo combate se había extendido por toda la comunidad galáctica. Representantes de decenas de mundos llegaron a la Academia Kepler para presenciar el evento. El escenario principal de la Academia se amplió para dar cabida a los miles de seres que querían ver si los humanos realmente eran tan peligrosos como sugerían los informes. El embajador Rodríguez intentó por última vez encontrar una solución diplomática, pero el Consejo Galáctico había tomado su decisión. El combate se desarrollaría según lo previsto. Gane o pierda, determinaría el futuro de la humanidad en las estrellas. La noche anterior a la pelea, Jake no pudo dormir. Se paró frente a su ventana mirando las estrellas, pensando en todos los que en la Tierra contaban con él. Sus padres, sus amigos, millones de humanos que no tenían idea de que su destino dependía de una pelea entre 3 estudiantes universitarios y guerreros alienígenas. Lisa lo encontró allí al amanecer. «¿Pensándolo mejor?», preguntó. «Solo pensando en casa», respondió Jake. «¿Sobre qué pasa si perdemos?». «No perderemos», dijo Lisa con tranquila confianza. «He estudiado las grabaciones. Estos Korat son poderosos, pero luchan como individuos. No entienden de que somos capaces cuando trabajamos juntos». Ben se unió a ellos cuando el sol empezó a salir por las mirillas de la estación. «El equipo está listo», informó. «El sistema de comunicación está probado y funcionando. El equipo de protección es tan bueno como podemos fabricarlo con los materiales disponibles». Jake asintió, sintiendo las familiares mariposas previas a la competencia en su estómago. Era el mismo sentimiento que tenía antes de los combates de lucha libre en la escuela secundaria, pero multiplicado 1000 veces. Lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. La arena estaba llena cuando llegaron. Miles de seres extraterrestres llenaron las gradas. Sus diversas formas, creando un mar de colores y formas que lastimaban los ojos de Jake al mirarlas directamente. Pudo ver representantes de todas las especies principales de la galaxia, todos reunidos para presenciar este evento sin precedentes. El general Gazdar estaba esperando en el centro de la arena con sus 2 guerreros elegidos. Los 3 Kororat eran enormes, con su piel de piedra marcada con cicatrices de innumerables batallas. Llevaban una armadura mínima, confiando en su durabilidad natural para su protección. El general llevaba un arma que parecía un cruce entre un martillo y un hacha, mientras que sus compañeros portaban lanzas diseñadas para sus enormes estructuras. Los 3 humanos parecían pequeños en comparación. Llevaban el equipo de protección improvisado de Ben y portaban armas sencillas elegidas más por su velocidad que por su potencia. Para la mayoría de los observadores, parecía un desajuste irremediable. La canciller Besket actuó como árbitro oficial. Su forma cristalina flotaba sobre el suelo de la arena. Este combate está sancionado bajo la sección 47 de los Acuerdos de Combate Galáctico, anunció, su voz resonando claramente por la arena. La victoria va para el lado que deja a sus oponentes incapaces de continuar. La fuerza letal está prohibida, pero se permiten todas las demás técnicas de combate. Jake sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba a través de la arena a los 3 guerreros Kororat. Todo lo que había aprendido sobre la lucha le decía que esto era imposible. Los alienígenas eran más grandes, más fuertes y con más experiencia.
Pero Lisa tenía razón en una cosa. No entendían lo que los humanos podían hacer cuando trabajaban juntos. Comience. La voz del canciller Besked resonó por toda la arena. Los guerreros Korat avanzaron en línea exactamente como Lisa había predicho que lo harían. Su especie había dominado el combate galáctico durante tanto tiempo que nunca aprendieron a adaptar sus tácticas. Esperaban que sus oponentes huyeran o se pusieran de pie y pelearan duelos individuales. En cambio, los tres humanos se dispersaron en diferentes direcciones, moviéndose con una coordinación que sorprendió a la multitud que los observaba. Jake rodó hacia la izquierda, Lisa corrió hacia la derecha y Ben se lanzó hacia adelante, deslizándose entre las piernas del guerrero central y apareciendo detrás de ellos. La formación Korat colapsó instantáneamente mientras intentaban rastrear tres objetivos que se movían rápidamente a la vez. El general Gazar se giró para enfrentarse Jake, blandiendo su enorme arma en un arco que habría aplastado a un oponente normal. Pero Jake ya no estaba allí. Se dejó caer al suelo y barrió las piernas del general, haciendo que el enorme alienígena tropezara. Lisa golpeó en el mismo momento, su bastón conectó con el punto de presión detrás de la rodilla izquierda del guerrero que había identificado en sus estudios biológicos. La pierna del guerrero Siodar se dobló y se estrelló contra el suelo de la arena con un sonido como el de una avalancha. Ben se había envuelto alrededor del brazo del arma del tercer guerrero, usando todo el peso de su cuerpo para controlar la enorme extremidad, mientras Lisa y Jake se concentraban en los otros dos oponentes. El equipo humano se movía como partes de una sola mente, cada uno cubriendo los ataques de los demás y creando oportunidades en una sincronización perfecta. El general Gazar se recuperó rápidamente y arremetió contra Jake con su mano libre, pero el humano ya se estaba moviendo. Años de lucha le habían enseñado cómo utilizar el impulso de un oponente contra él. Agarró el brazo del general y usó la propia fuerza del alienígena para lanzarlo por la arena. La multitud ahora estaba de pie. Voces alienígenas elevadas en sonidos de asombro e incredulidad. No era así como se suponía que debía funcionar el combate galáctico. Los guerreros individuales se enfrentaron entre sí en pruebas de fuerza y habilidad. Pero los humanos luchaban como una unidad coordinada, creando ventajas tácticas que no deberían haber existido. El guerrero izquierdo intentó levantarse, pero Lisa estaba allí con un golpe perfectamente colocado en su plexo solar. Su conocimiento de la anatomía alienígena le permitió apuntar exactamente al lugar correcto para inutilizarlo sin causar daño permanente. El enorme Korat volvió a colapsar, luchando por respirar. Ben soltó el brazo del tercer guerrero y se alejó mientras Jake y Lisa convergían en su nuevo objetivo. Los tres humanos se movían en perfecta sincronización. Cada ataque desencadenaba el siguiente, creando una cadena de ataques coordinados contra los que el guerrero Korat no podía defenderse. El general Gazitar se recuperó, pero ahora se enfrentaba a los tres humanos. Sus compañeros estaban caídos, luchando por recuperarse de ataques dirigidos con precisión que habían explotado las pocas vulnerabilidades biológicas de su especie. El general se encontró rodeado, enfrentándose a oponentes que se movían con una coordinación imposible. «Cede», gritó Jake. Su voz se escuchó claramente por toda la arena. «Tú he luchado con honor, pero esto se acabó». El general Gazar miró a sus guerreros caídos, luego a los tres humanos que de alguna manera los habían derrotado en menos de 3 minutos. Lentamente, dejó su arma y levantó las manos. «Me rindo», dijo, con la voz llena de algo que podría haber sido respeto. «Los humanos han demostrado su valía». La arena estalló en caos cuando miles de seres alienígenas intentaron procesar lo que acababan de presenciar. Algunos aplaudieron la espectacular demostración de habilidad en combate. Otros permanecieron atónitos en silencio, dándose cuenta de que todo lo que creían saber sobre los humanos estaba mal. La canciller Besked flotó hasta el suelo de la arena, su forma cristalina palpitaba de asombro. «Por la autoridad de los acuerdos de combate galáctico, declaro victoriosos a los humanos».
Han demostrado que su fuerza proviene del honor y la habilidad más que de una agresión salvaje. Pero Jake sabía que la verdadera victoria era más grande que simplemente ganar una pelea. Los tres humanos habían demostrado algo que ninguna especie alienígena entendía realmente. Los humanos no eran solo guerreros individuales. Eran parte de algo más grande. Cuando trabajaron juntos, pudieron lograr cosas que deberían haber sido imposibles. En las semanas siguientes, la comunidad galáctica luchó por adaptarse a su nueva comprensión de la humanidad. Algunas especies se acercaron con ofertas de alianza, reconociendo el valor de tener guerreros tan coordinados como amigos. Otros comenzaron preparativos defensivos, preocupados por lo que los humanos podrían hacer si alguna vez se sintieran amenazados. Los Korat se convirtieron en los defensores más firmes de la humanidad y el general Gastar declaró que los humanos se habían ganado el respeto eterno de su pueblo a través de un combate honorable. Otras culturas guerreras siguieron su ejemplo, viendo a los humanos como espíritus afines que entendían el valor de la fuerza atenuada por el honor. El programa de intercambio no solo continuó sino que se amplió espectacularmente. Docenas de estudiantes humanos se unieron a través del espacio conocido, pero ahora llegaron como representantes de una especie que se había ganado su lugar a través de pruebas de combate. Jake, Lisa,